Me pusieron el fondo. Excelente. Bueno, muy buenas noches. Gracias, Enrique, por compartirnos acerca de esto tan práctico, ¿no? Esta vida práctica que nos permite entender rápido, fácil, esto de alimentarnos. Y es eso. Como siempre decimos, somos parte de un diseño de Dios perfecto. No hay demasiado que preguntarnos. En sí hay preguntas que debemos de aprender a hacernos. Alguna vez alguien me dijo, Dios contesta preguntas que tienen que ver con Él, con su propósito. Otra cosa Él no va a contestar, ¿no? Hay veces queremos que Dios nos conteste cosas que Él nunca fue parte, ¿no? Entonces, hacerle preguntas a Dios tiene que ver con su propósito, con aquello que Él quiere desde una eternidad hacer con nosotros. Quiero compartirles la segunda parte de Atraídos a Él, así lo habíamos titulado, esta es la segunda parte, y tiene mucho que ver con cosas que ya hemos mencionado. Siempre recuerdo lo que dice el apóstol Pablo dice, no me es molesto repetiros algunas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque él entendía la necesidad de que las cosas importantes muchas veces se deben de repetir y pueden ser muchas veces. Yo creo que aquellos que somos padres y le hemos dicho a nuestros hijos muchas veces cosas importantes, se las hemos tenido que repetir de vuelta, aunque ellos te digan, ya sé, ya te oí, pero ¿qué pasa al tiempo? Debemos de repetirlos de nuevo. Dios como Padre también sabe que necesita repetirnos algunas cosas porque tenemos la tendencia a olvidarnos. Recuerden que tenemos tanta información, más en este tiempo. Tenemos tanta información que muchas veces nos olvidamos de lo relevante que Dios nos habla. Creo que ese es el gran desafío que tenemos cada generación, el aprender a oír a Dios a pesar de este mundo. Nos hablaba recién Enrique lo que dice Pablo, no nos conforméis a este siglo, o sea, si no tomemos la forma de este siglo. Y es tan difícil porque vivimos en este mundo, ¿no? Y estamos bajo la ley un poco de este mundo porque debemos de caminar en él y obedecer, ¿sí? Pero tenemos lo diferente que nos hace es la capacidad que a través de Dios se nos da para enfrentar ese mismo sistema que lo enfrentan personas sin Dios, ¿no? Tenemos esa gran ventaja. No es que nos libramos de problemas ni nada por el estilo, pero sí confeccionamos una vida con un nivel de paz y de entendimiento que sí nos ayuda a ser saludables. Eso es muy importante. Yo creo que la razón hoy del estrés en el mundo, esa enfermedad hoy o esa sintomatología generalizada que hay en el mundo, todo el mundo tiene estrés, ¿sí? Los perros se estresan, todos, hoy todo es, ¿no? Y alguna vez lo dijimos, el estrés es debido a que el hombre no sabe para lo que vive. Así, definido, corto y al pie, el hombre no sabe para lo que vive, por eso se estresa, ¿sí? Cree que esto que está haciendo está bueno y de repente no es así. Y quiere inaugurar algo y no le funciona. Y es como que ahí anda. Por eso lo único que nos puede nivelar y sacarnos de una vida de estrés es entender para qué vivimos, es entender para qué nacimos, para qué fuimos creados. ¿Sí? Eso es lo que produce el Evangelio. Por eso en este tiempo nos hemos enfocado en eso, en tratar de entender, pero claramente, el por qué nosotros nos reunimos, el por qué nos congregamos, la relevancia de congregarse, qué es ser parte de esto que se menciona tanto y hay veces no tenemos tan claro qué es la iglesia, ¿no? Hablamos de la iglesia, mencionamos a la iglesia y a veces no sabemos bien de qué se trata. Por eso es algo que ya
ya algo hemos hablado tiempo atrás y recuperé. No es que no haya temas para compartir, pero es como que hay veces Dios te marca, ¿no? Esto de repetir algunas cosas porque necesitamos marcar el paso como generación. Entonces, una de las cosas que esto es a nivel mundial, ¿sí? Las personas de una u otra manera vamos construyendo un concepto de la iglesia, lo hemos hablado, ¿sí? Vamos teniendo un concepto de la iglesia, ¿no? No importa el estrato social en el que estemos, la circunstancia que estamos viviendo, tenemos como un concepto así de la iglesia, ¿eh? Nos vamos diagramando lo que es. Y en su mayoría, fíjense que las religiones que tienen esta expresión, la iglesia, ¿sí? Los menonitas tienen iglesia, los evangélicos tenemos iglesia, los católicos tienen iglesia, ¿sí? Los ortodoxos tienen iglesia, o sea, no importa la religión, la palabra iglesia está en el contexto del mundo, ¿sí? Y eso va generando una forma, todos tenemos un concepto de lo que es la iglesia. Si yo hago una pregunta, ¿no? ¿A qué debería parecerse la iglesia confortable para usted? No es para que responda. Solo piense, pero no es para que conteste. ¿A qué debería de parecerse? Y no desde la definición teológica, ¿no? Sino desde mi definición. ¿Qué es la iglesia para mí? Y acá ya, como venimos caminando en esto, es como que podemos profundizar en nuestra mente y decir, pero yo he escuchado que yo soy la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia para mí? Como que uno se tiene que hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué es? Por lo tanto, como decimos, no importa el trasfondo del cual vengamos, la problemática que estemos pasando, siempre estamos opinando sobre la iglesia, hablando sobre la iglesia, teniendo un concepto sobre la iglesia, mencionando a la iglesia, opinando sobre la iglesia, demandándole algo a la iglesia. Pero, momento, ¿qué es la iglesia? Porque eso nos ponemos a hablar, che, ¿fuiste a la iglesia? ¿Cómo estuvo la reunión en la iglesia? Y es como que vamos opinando y pidiendo, y tenemos en claro qué es la iglesia. Porque si la iglesia soy yo, ¿cómo me estoy preguntando algunas cosas que ya yo solo me lo debería de estar contestando? Hay algo que sabemos, qué no es y qué es lo que no queremos que sea. Por eso fíjense qué importante esto, parece tan simple decir, a ver, yo estoy yendo a un lugar que es la iglesia y me están enseñando que yo soy la iglesia. Bueno, yo tengo que tener en claro de qué se trata, porque ya no me puedo preguntar u opinar sobre la iglesia, porque yo mismo soy la iglesia. Yo conformo la iglesia. Hoy ya sabemos que esto no es la iglesia, ni un templo, ni algo que tenga, no es la iglesia. La iglesia es las personas que van siendo transformadas por el entendimiento de lo que Dios quiere producir. Eso es la iglesia, así básicamente. Pero ¿por qué nosotros opinamos sobre la iglesia? No me gusta ahora la iglesia que voy. ¿A qué me estoy refiriendo? Al lugar, a la gente, a la música, a los músicos, al pastor, a los líderes, al lugar, a la pintura, al color, que me queda lejos, que me queda... O sea, ¿qué es para mí? ¿No? Por eso definir eso es todo. Definir la iglesia, hoy que nos congregamos, definir la iglesia es todo en nuestra vida. Porque si yo no defino la iglesia, ya, ¿para qué me voy a congregar? Está bien, por ahí me siento bien, por ahí me gusta, me siento acompañado, y eso está bárbaro, no se discute. Pero lo que pasa es que la iglesia es algo más. Por eso es que nunca se termina de definir. Lo de Dios nunca se termina de definir. Vamos viendo así chispazos, pero pasando el tiempo y pasando las generaciones, es como que vamos teniendo un mayor entendimiento, porque como decíamos recién, claro, Dios quiere profesionalizar a los santos, porque la iglesia es esto,
los apartados. Eso es la iglesia también. Un concepto espiritual de la iglesia es los que son llamados a ser apartados para expresar a Dios. ¿Ves? Entonces, cuando nos congregamos, ¿somos conscientes de que estamos siendo apartados para manifestar a Dios? ¿O venimos porque nos sentimos cómodos, o bien, o lo que sea? Que Dios no tiene problema con eso. Pero la idea, dice Dios, me gustaría que dentro de ese momento y de ese ámbito se nos revele de que hay algo más detrás de eso. Eso es lo que está. Dios está en esa búsqueda de nosotros. Recuerdan que el que tiene un problema es Dios. Porque Dios, ¿quién lo vio? Pero Él se quiere hacer ver. El tema es que espera que nosotros lo podamos hacer ver a Él. Ese es el desafío de la iglesia. Que a través de nosotros Dios sea visto. Como decíamos recién, no acá adentro solo, sino allá afuera y en todo momento, 7/24, nuestra vida absorbida. Por eso está bien lo que decía recién, que no nos conformemos a este mundo. El conformarnos a este mundo no nos deja ser la iglesia. Porque no hay nada más distante que el mundo y la iglesia. Son dos cosas opuestas. Dos cosas opuestas totalmente. Por lo que conforman, por lo que producen. Entonces, si hablamos desde la óptica del cristianismo, cada persona tiene una idea de lo que es y de lo que no quiere que sea. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta. ¿A qué debería de parecerse una iglesia que sea confortable y que cumpla con nuestras expectativas? Son preguntas como medias tramposas, ¿no? Porque, tengo expectativas y no sé, según lo que pienses que es la iglesia. Si la iglesia yo creo que es un lugar donde se me tienen que solucionar todas las cosas y voy a tener una expectativa. Si yo entiendo que la iglesia es el lugar donde Dios me direcciona para que se cumpla el propósito por el cual Él me creó y me pensó desde antes de la fundación del mundo, ya cambia. Mi expectativa no va a ser en esperar que Dios haga algo, sino ya saber que Dios hizo todas las cosas y cuando Él me va hablando y me va perfeccionando, voy entendiendo qué cosas ya yo he heredado. ¿Ve? Porque esa es la vida de la fe. La vida de la fe es eso. La vida de la fe es creer aquello que Dios ya hizo, sin haberlo visto. Esa es la vida de la fe. Y no es de locos, es de entendidos. Para el mundo es locura, decía, ¿eh? Claro, no, ¿cómo te podés comportar bien? ¿Cómo tenés que ser exacto? ¿Cómo tenés que tener esto? ¿Cómo tenés que comportarte también? Claro, para el mundo es, no es posible, no, algo te tiene que salir mal. Bueno, eso es para el mundo. Ahora, que nosotros estamos todavía peleando con eso, y claro, porque habitamos un ser humano, ¿eh? Como decíamos, no somos 24 horas espirituales, ¿eh? De tanto en tanto se nos sale la cadena por algo, pero estamos trabajando, la idea es eso. La idea de que Dios tiene es que Él mejor que nadie sabe. Sabe cómo nos comportamos, sabe cómo somos, pero también va viendo cómo vamos tratando de madurar la vida espiritual. ¿Y cuándo uno madura la vida espiritual? Cuando uno se va volviendo más entendido, más maduro y más responsable de ser la iglesia. Y cuando atraigo a mi vida más cosas que tienen que ver con Dios. Me atrae más lo de Dios. No estoy con las redes buscando cualquier cosa. No, me intereso de aquello que me permite expresarlo más a Él. Busco conversaciones, como decía, que busquen expresarlo a Él. Busco reunirme con gente que sea una expresión de Él. O sea, voy armando un ámbito y una rutina en mi vida, en todos los aspectos de la vida, que van generando eso. Eso va propiciando esa expresión de madurez. Ahora, por más que yo me congregue y todo mi círculo y con lo que yo me rodee no tenga nada que ver con Dios, nunca voy a madurar la vida de la fe. Voy a como tener un pie un ratito en un lado y el pie en el otro. Y ahí estoy, como jugando a dos bandas. Y Dios eso lo ve y
No digo que lo entiende, pero dice, eso no es mi iglesia. Pero por ahí para nosotros sí, eso es la iglesia. O sea, el que yo me congregue, y el que yo de vez en cuando lea la Biblia, de vez en cuando me acuerde de orar, o sea, ¿no? Para mí eso puede ser la iglesia. Eso me cae cómodo. Y yo dice, está bien, eso es para vos. Pero si vamos al diseño, iglesia es otra cosa. Por eso es como que cada ser humano tiene una versión de lo que es la iglesia, de lo que le gustaría que sea la iglesia. Pero Dios ya tiene un diseño, ese es el problema que tenemos. Y Dios no lo va a cambiar. Entonces lo que Él espera es que nosotros seamos cambiados. Por eso cuando se nos habla, como recién decía Enrique, el viejo hombre, ¿sí? Despojaos. Y el despojarse tiene que ver con eso, con quitarnos los pensamientos que tenemos y los conceptos que tenemos de muchas cosas y por sobre todo de las instituciones. Me diste pie en eso, Enrique. Por eso es que si nosotros no tenemos claro esto en nosotros, fíjense en lo que va a ser siempre. Van a ser suposiciones. Si yo no tengo claro qué es la iglesia, yo voy a suponer. Pero no solo la iglesia, yo voy a suponer todo en mi vida. La suposición es un pensamiento que yo creo que está bien. Eso es lo que yo supongo. Estoy suponiendo algo que yo solamente creo, no sé, no lo he consultado, pero es lo que yo creo. Suposiciones son construcciones que abren puertas a todo tipo de enemistad en el corazón. Claro, ¿vieron cuando nosotros suponemos alguien no vino? Y casi nunca pensamos, o ¿le habrá pasado algo? No, ya empezamos a lucubrar, ¿no? Que me dijo que iba a venir y que no vino, y ya uno empieza como a maquinarse, porque está suponiendo, ¿no? Por eso es que la suposición es un ámbito de enemistad. Si yo vivo suponiendo, ¿saben que las personas que suponen son las personas que más se enferman hoy? Porque suponen, no están claros. No saben qué le pasó al otro, no saben lo que el otro piensa, no sabe lo que, pero y se llena de cosas, y eso es como que, claro, te estresa, te angustia, te pone mal, ¿no? Entonces, las personas que viven con más paz en su vida son las que no suponen, las que preguntan. En vez de suponer, pregunto. Es muy importante preguntar, ¿sí? Alguien me enseñó hace muchos años que cuando yo quiero que algo me funcione en la vida, tengo que ir y sentarme a hablar con aquel que ya le está funcionando. Fácil. Tomarme un café con él, pagarlo, o un almuerzo. Decime cómo es esto en tu vida. Ya está. Y ahí, escucharlo. Ah, es así. Claro, es así, sí. Bueno, ponerlo por obra. Pero el hombre tiene un grado de orgullo, el ser humano, tiene un grado de orgullo que nunca le va a preguntar al que le está funcionando. Es muy raro, es muy loco, pero es raro, ¿no? Es más, lo contrario. Vamos y tratamos de preguntarle al que tampoco le está funcionando, ¿no? Para ver, ¿no? Y armamos un show ahí de suposiciones. Pero es más fácil preguntarle al que le funciona. Pero el nivel de orgullo, chiquitito aunque sea que tenemos, no. No, ¿cómo le voy a ir a preguntar a alguien? ¿Por qué no? ¿Qué me puede costar? Un café, un almuerzo, un ratito, unos mates. Y preguntarle, ¿cómo hiciste para que esto te funcione? Porque a mí no. Entonces, escuchar eso. Siempre hemos hablado, ¿no? de ese punto en donde al final vamos y consultamos, como decíamos, al que le está yendo peor que a mí. ¿No? Porque sabemos que él tiene la misma contestación que yo tengo, entonces vamos equiparados. Claro, el otro nos va a decir cosas que nosotros no estamos haciendo y quizás no estamos dispuestos a hacer. Porque suponíamos que era de una manera. Pues eso provoca enemistad en el corazón. Entonces, las personas que evitan suponer, diga conmigo, son más saludables. Son más saludables. ¿Cómo evito suponer?
haciendo preguntas. Pregunto, esto no lo sé. ¿Esto qué dijo? ¿Cómo es? ¿Cómo se come esto? Preguntas necesarias. Por eso el corazón del ser humano a temprana edad ya empieza a suponer todo en la vida. Ya a temprana edad empezamos como a suponer, esto es así, esto es por acá, no hacemos preguntas. Es muy raro las personas que preguntan. Son muy pocas. Entonces la mayoría de las personas que experimentan ciertos niveles de frustración y de fracaso son las personas que construyen su vida suponiendo todas las cosas. Claro, porque suponen, no saben. En sí no saben, pero apoyan eso. Y no pueden vivir una vida saludable sencillamente por no preguntar. Entonces, para salir de la suposición, ¿qué debo hacer? Pregunto. Hago la pregunta correcta. Por eso es que la iglesia, cuando nosotros hablamos de la iglesia, es algo que no podemos suponer. La iglesia no es algo que podemos suponer. Como decir, no, a mí me parece que es esto. No, porque tiene un diseño, ya Dios la diseñó. Y debería de ser ese el diseño que nos guíe, que nos direccione. Porque si no, vamos a empezar a suponer. Ah, yo pensé que la iglesia era para esto. Ah, yo pensé que la iglesia era este. Claro, y empezamos a suponer y ya nos empezamos a enojar también, ¿no? Pero ahora, cuando estamos claros y nos venimos y nos reunimos y nos sentamos y oímos y estamos... Claro, es esto. Es para esto. Ahora, yo decido si esa es la iglesia confortable para mí. O por ahí yo prefiero la otra, en donde, como dice alguien, ¿sí? Le roban la mente a la persona, ¿no? O sea, para que nadie piense, sino que simplemente, ¡pum!, siga en esta dirección. Usted haga esto. No. La iglesia es un lugar donde el ser humano lo primero que recobra es el cerebro para pensar, para saber definir. Pero ahora tiene una guía, tiene un diseño. Y sobre eso puede definir y puede seguir. Alguna vez aprendimos que una de las cosas que el mundo utiliza para manipular las masas, para manipular a la gente, es un relato, ¿no? Un relato. Un relato gobierna sin dejar pensar, ¿no? Eso hacen mucho los políticos. Y ya nosotros tenemos un primer ejemplo, ¿sí? Cuando la serpiente se acercó a Eva y Adán se acercó con un relato. Le dijo, ¿por qué no comen? No, porque... No. Si ustedes comen se van a parecer a Dios. Les insertó un relato. Y el relato los hizo desobedientes a la voz de Dios. Por eso nosotros no podemos... Por eso es muy claro, en la política se utiliza eso para gobernar a las masas. El relato. Esto es así, y y es donde se vuelve ese populismo. En la iglesia también hay un populismo por un relato. Pero cuando te hacen pensar, cuando te predican, te enseñan y te hacen pensar, ya no es un relato. Es una predicación, es una enseñanza que nos permite pensar y entender sin estar como amnésicos. Sí, lo que dijo es así. No, me permite pensar y permite entender de que es así. De que yo debo dejar de suponer lo que es la iglesia. Por eso, una de las cosas que no se deben de suponer es que es la iglesia. Porque entender lo que es la iglesia le soluciona los problemas estructurales del ser humano. No todas las vertientes que tienen nuestra vida de problemas, sino la estructura central. ¿Para qué? ¿Por qué vivo? ¡Pum! De ahí que me pasen cosas, que viva situaciones, que vengan problemáticas, ya es otra. Pero ya entiendo claro estructuralmente para qué y por qué vivo. Eso ya soluciona un gran problema en la vida de las personas. Por eso es que la iglesia es el estadio final. Alguna vez lo dijimos, la iglesia es el estadio final del impacto de Dios en la vida de una persona. Cuando Dios llega a nuestra vida y nos impacta, esa es la definición de lo que es la iglesia. Cuando quedamos absorbidos por Dios, no por una predicación, no por un hombre, no por un lugar, no por la música, no, por Dios. ¿Sí?
Y ese es lo que Dios está buscando, es ese impacto. Que, de esto se trata. Yo tengo que expresarlo a Él. ¿En qué? En todo. En todo. Cómo pienso, cómo vivo, cómo me manejo, cómo respondo, cómo callo, cómo hablo. O sea, todo lo tiene que manifestar a Él. Fácil no es, pero tampoco es imposible, porque dice que Él nos dio de su espíritu para que lo podamos hacer. Él nos dio de Él para que lo podamos reproducir. Es por eso que conocer de qué se trata el Evangelio, como decíamos, resuelve estructuralmente todos los asuntos del ser humano. Cualquier persona, no importa a qué se dedique, ni qué perspectivas de la vida tenga, pero si respeta cuál es la perspectiva de Dios, resuelve su existencia. Si un ser humano entiende que Dios lo creó, la gran mayoría de las personas, cuando uno les dice, y siempre lo decimos, ¿crees en Dios? Sí. ¿Sí? No soy como devoto, no soy alguien pero creo en Dios, ¿no? Pero creerle a Dios tiene que ver con esto, con una dimensión de su existencia, de su diseño, ¿ven? Y eso es lo que nos permite enfocarnos con más claridad para los días que vivimos y para lo que nos toca vivir. Recuerden que nosotros tenemos algunos estadios en la vida, y lo mencionó recién Enrique, que es este diseño de Dios, ¿no? Que lo dijimos es el hombre, el matrimonio, la familia y la iglesia. 4 instituciones de Dios. Él instituyó eso, ¿sí? Entonces, entender cada una de esas instituciones ya nos alinea, nos estructura para el diseño. Es vital, ¿ven? O sea, no es que nosotros, bueno, porque repetimos lo que hace el resto de las personas, trabajamos, vamos por una profesión, luego nos casamos, luego tenemos hijos, luego nos congregamos, porque sí. ¿Sí? Eso tiene un sentido, eso tiene un verdadero sentido. Recuerdan que hablábamos del profesionalismo que Dios maneja a través de lo que es el Evangelio. Entonces, es muy importante entender cada una de estas instituciones, pero no suponiendo. No puedo suponer que es el matrimonio, no puedo suponer que es la familia, no puedo suponer lo que es un ser humano, ¿sí? Individualmente. Y no puedo suponer lo que es la iglesia. Entonces, cada una de esos significa que nacimos para dar a conocer a Dios. Y Dios quiere darse a conocer, y en ese anhelo Dios creó al hombre. El anhelo de Dios era darse a conocer, es que Él sea visto, el que Él sea oído, que Él tenga su manifestación, pero eligió al hombre. Eso es lo que el Evangelio nos viene a producir, que podamos entender de que Dios eligió al hombre para darse a conocer. ¿Por qué? Porque esa es la expresión de Dios en la tierra. Y si nosotros creemos que Dios envió a su Hijo para que lo pudiéramos ver, que Él lo dice, ¿no? El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. O sea, esa es la realidad que sigue siendo. Dios envió al Hijo para que el Padre sea visto a través de Él. Y lo dijimos alguna vez, hoy sigue siendo así. Nosotros somos, ¿sí?, salvados para ese propósito. No somos salvos como un fin. La salvación de nuestras almas tiene que ver con una puerta que se abre para entrar nuevamente al propósito de Dios. Muchas veces se ha creído por años en la iglesia de que una vez que lo recibíamos al Señor, aceptábamos a Cristo como nuestro Salvador, nos salvábamos del infierno, ¿no? La gente ya como que quedaba conforme, ya no me voy a ir al infierno cuando me muera, ¿sí? Y es como que, no, la salvación es un medio para arribar al verdadero propósito para el que fuimos llamados. Entonces, ese era un pensamiento que se tenía. Hoy por ahí uno dice, sí, no, pero la gente pensaba así, y la gente todavía piensa en muchos lugares así.
Pero la salvación tiene poco que ver con el infierno. Tiene que ver con una puerta que se nos abre para volver a integrar la familia de Dios. Ese es. Entonces, una vez que el hombre experimenta salvación, ¿qué hay después? Y después de la salvación hay el cumplimiento para lo que fue esa salvación. Ahí es donde se cumple el propósito. Para avanzar un propósito eterno que nos va a absorber toda nuestra vida y nuestra existencia en la tierra. Eso es una de las cosas que tenemos que entender, que nos absorbe toda la vida. Y esto no quiere decir que dejemos de trabajar, dejamos nuestra familia, nuestra parentela, no. Nos absorbe en el hacer diario, en el sentir diario, en el pensar diario. Todo nos absorbe esa vida de cómo hacemos para que cada vez sea Él visto de una manera más contundente a través de mis días. De eso se trata, y por eso es que venimos a entrenarnos, como también lo decíamos recién. Nos entrenamos y nos ejercitamos para eso, para darlo a conocer de una manera más exacta, más profesional, ¿no? Más contundente. Ahora, para los apóstoles del primer siglo, la iglesia era el último nivel de expresión de todo el entendimiento humano. Cuando una persona va creciendo en la fe, su estadio final es ser la iglesia. Eso es lo que debe de ser. El venir y el congregarnos y el ir entendiendo y el oír la voz de Dios a través de la predicación y de la enseñanza nos debe de permitir madurar a nuestra fe para poder conectar rápidamente con ese propósito eterno que es manifestarlo a Él. Comienza a entender la magnitud de la iglesia como una estructura espiritual. Por eso, de vuelta, ¿a qué debería parecerse la iglesia? ¿A qué debería parecerse la iglesia? Porque la iglesia es un diseño, como decíamos, que resuelve un problema de Dios. Creo que eso es contundente, ¿no? O sea, la iglesia es un diseño que resuelve el problema que Dios tiene. Vuelvo a esto. Dios es espíritu y necesita un cuerpo visible, porque Él es invisible. Entonces, eso es lo que tenemos que entender cuando hablamos de la iglesia. La iglesia es el cuerpo visible para que Dios sea visto en la tierra y otros puedan arribar al conocimiento de Él. Recuerden que la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios. Ese es el propósito de la vida eterna. Por eso, la iglesia como diseño resuelve el problema de Dios y es lo único que Dios determinó que lo muestre, que lo manifieste, que lo dé a conocer. La iglesia. Por eso es que decimos, fíjense cómo para llegar a ser parte de la iglesia, primeramente, cómo el diseño de Dios es tan maravilloso, porque primero nos crea individuales, nos permite ir creciendo, ir madurando, y se supone que esa persona individual, como decíamos siempre, tiene que ser una persona que por un diseño se ordene, ¿sí? Se santifique, sea con el carácter de Cristo, benevolente, paciente, controlando todo en su vida, una persona con una coherencia, ¿no? O sea, eso es porque lo que viene es el paso siguiente, unirse a otra persona, ¿sí? Pero ¿qué es lo que va haciendo cada una de esas instituciones? Nos va perfeccionando para ir pasando de una a la otra de una manera en la que no seamos un problema, que no seamos un conflicto, al contrario, que lo podamos disfrutar. Imagínense que Dios no va a crear las instituciones como un ser humano, el matrimonio, la familia y la iglesia, para que vivamos con problemas. Al contrario, las crea para ir perfeccionándonos, primero como personas, y lo hemos hablado de esto muchas veces, primero como personas solas, que tenemos un orden y tenemos una coherencia. Pero hay veces que vemos hoy que las personas tienen problemas con sí mismos, tienen conflictos con sí mismos y se quieren unir a otro. Claro, pero es normal, eso es normal en el mundo, no os conforméis al mundo. Para el mundo es natural. ¿Y cómo? ¿Qué voy a una perfecta? ¿Voy a buscar a alguien perfecto? Sí,
Sí, porque si no te metes en un problema. Entonces, el Evangelio lo que te hace es eso. El mundo piensa así. Por eso el mundo está como está. Pero por eso el diseño de Dios es este. No es una locura religiosa. Es un diseño donde es un hombre o una mujer enteramente preparados, ordenados, respetuosos del otro, ¿sí? No es, ahora me uno a otro y le piso la cabeza, lo tengo a los cachetazos, digo lo que quiero que haga. ¿Quién soy? Para el mundo eso está bien. La iglesia no es así. Por eso es un estadio donde se prepara un hombre y una mujer para el siguiente paso, donde va a compartir una vida de esplendor mayor a la que era cuando estaba solo. Si solo la pasaba bomba, con otro la tengo que pasar, pero mucho mejor. Hoy es un problema. El matrimonio hoy afuera, conforme al mundo, es un problema. Es lindo un tiempo y ya después se terminó el amor. Claro, pero eso no es un diseño de Dios. Nunca lo que Dios hace se termina. Lo que el hombre supone, sí. Por eso la suposición de todo lo que nosotros pensamos es un problema. Es un estadio, como dijimos alguna vez, tenebroso. El suponer es tenebroso. ¿Será que me va a ir bien? Hay tanto problema en el mundo. ¿Viste que todo se separa? ¿Viste que todo...? Sí, pero ese es el mundo. Yo pertenezco... Por eso, ¿a qué se parece o a qué se debería de parecer la iglesia, según nosotros? ¿Al mundo? No, porque ya tiene un diseño. Por eso es que esto te prepara. Dios te prepara, vuelvo a esto, individualmente, un hombre íntegro, una mujer íntegra, entendida, respetuosa, respetable, ordenada. Eso es para el paso siguiente. Entonces llega el matrimonio, como digo, maximiza la vida de la mujer, del hombre, o sea, vaso frágil. Es la iglesia, es la unión de Cristo con la iglesia, por eso el ejemplo es ese. Entonces va haciendo eso algo maravilloso. Y luego vienen los hijos. Como aprendimos alguna vez, los hijos son aquella extensión de lo que nosotros no vamos a llegar a ser. ¿No? Como la indirecta de Dios. Con tu vida no alcanza, así que te mando hijos para que ellos sigan produciendo lo que hay que producir. ¿Por qué? Porque dentro de ese ámbito, o sea, o hijos naturales o hijos espirituales que van a contribuir con el aporte a lo que es la iglesia. Y el estadio, después de ser individualmente perfeccionados dentro de un matrimonio y dentro de la familia, y ahí dice, listo, ahora te deposito en la iglesia. Ese es el estadio final, porque ya, ahora, si yo individualmente soy un despelote andante y llego a la iglesia, ¿no? Y ya quiero empezar a hacer cosas porque soy buena onda, tengo ganas, tengo voluntad, tengo ánimo y quiero... Está bárbaro, pero sabe que eso se cae pronto. Porque no tiene la confección del diseño todavía. Entonces, esa es la gran problemática que existe en la iglesia. Que dentro no de la iglesia, de la congregación, ese es el punto en el que vamos a arribar, ¿no? Que esa también es la gran confusión que existe. Para la gran mayoría de las personas, gente congregada es la iglesia. Para Dios no. Para Dios no. Nos congregamos para que de esa congregación sean los apartados. Pero no porque el pastor dice, a ver, ¿quién es? A ver, ¿quién? No. La vida que Dios me permite vivir y expresar es lo que me define como la iglesia. Nosotros no somos nadie para definir la iglesia. Yo no soy nadie para definir la iglesia. El que la define es Dios, pero que a nosotros nos hace Hay algo acá que nos dice que somos la iglesia o somos simplemente gente congregada. Vuelvo a decir, no es lo mismo la congregación que la iglesia, pero los congregados tienen que arribar, sin suponer, a ser la iglesia. Ese es el desafío.
Y vuelvo a esto, ya no es como antes, bueno, ser la iglesia es, ahora tengo que predicar, ahora tengo que... No, no, seguir haciendo lo que hago, pero manifestando en plenitud a Cristo. Que las personas no digan, ese va a la iglesia, pero no sabe lo que es la casa, un desastre. Ese va a todas las reuniones, mirá, pero no sabe lo que es el negocio. No quiere a nadie. ¿Ven? Entonces, el desafío generacional que tenemos es no suponer lo que Dios está queriendo generar. Porque Dios nunca deja ni va a dejar de generar su iglesia. Nunca. Generación tras generación, Él va a buscar establecer su iglesia. Y lo vemos. Cuando nosotros vemos, imagínense, y lo hablábamos el sábado pasado, cuando nosotros vemos los hombres que figuran y las mujeres que figuran en las Escrituras, en la Biblia, que hicieron caso al diseño de Dios o a los diseños de Dios, no importa la situación, porque siempre hubo guerras, crisis, hambre, problemas, enfermedades, siempre hubo, siempre. Pero aquellos que definieron su vida por el diseño de Dios y lo cumplieron y lo obedecieron, salieron a flote. Nunca fracasaron. Siempre estuvieron por sobre todas esas problemáticas y sobre todas esas crisis. Ejemplo, Noé. Noé hizo caso. Quizás para el resto del barrio era un loco, ¿no? Era un loco porque estaba haciendo un arca enorme, ¿sí? Pesadísimo, que él decía que iba a flotar y estaba a 2000 kilómetros del agua más cercana. Y donde él vivía nunca había llovido. O sea, claro, es loco para el mundo, pero era coherente él. ¿Se acuerdan que una vez lo hablamos? ¿Qué es lo que marcaba la diferencia en Noé? Que Noé era coherente. Durante el día construía el arca y a la noche en la mesa en su casa se sentaba y decía, va a venir un diluvio, va a llover y todo se va a inundar. A la mañana se levantaba y construía el arca. Era coherente lo que predicaba por la noche y lo que vivía durante el día. Eso es la iglesia. Que soy coherente. Lo que hago, lo que predico, lo que comparto, lo que vivo, cómo soy, muestro esa iglesia. Sé que esa verdad me invadió. Sé que ahora pertenezco a eso que se llama la iglesia. ¿Ven? Por eso es que en ese sentido, ahora, fíjense cómo es Dios, ¿no? Porque esa coherencia es lo que nos tiene que marcar a nosotros. ¿Sí? Entender, claro. Ser coherente, lo que creo, lo que digo, por qué levanto la mano, por qué le canto, por qué lo que hago, por qué me reúno, por qué voy, por qué no falto, por qué trato de estar, porque soy coherente con todo lo que estoy edificando. Siempre, siempre Dios va a buscar que su iglesia sea lo que flote por sobre la crisis mundial que pueda haber. Siempre. Así como Noé, cuando llegó el diluvio, hizo algo que flotó, en este tiempo es lo mismo. La iglesia, como dijimos una vez, es el arca que hoy flota sobre toda crisis, sobre toda hambre, sobre toda economía devastadora, sobre lo que sea, sobre lo que sea. Nosotros hoy no podemos ser personas ni siquiera incoherencia. Incoherencia es tener hoy nuestra vida fundamentada en el gobierno de turno. Hoy no se puede entender eso. No. Es Dios, si no yo no tengo coherencia. No, lo que pasa es que la economía que hoy tenemos, sí, sabemos que es desastrosa, que el hombre está, que roba, que todo. Pero ¿por qué vamos a estar sostenidos por eso si tenemos un Dios que ya nos dio todas las cosas? A ver, si no somos mediocres, creemos a medias. Pastor, pero sí, yo vivo en el mundo, en el mismo país que usted, tengo la misma economía que usted, o sea, pero si yo estoy pensando en eso, ¿sí? ¿Cómo hacemos para derrotar a este gobierno? Sí, soy un mercenario. ¿Saben lo que es un mercenario? Alguien que no tiene bandera. Al mejor postor. Pero todo eso nos saca de lo que es la iglesia.
Cuando yo estoy pensando humanamente y naturalmente en que mi sostén, yo me estoy conformando al mundo. Lo hablamos al principio, lo habló Enrique. No os conforméis a este mundo. No importa quién venga, no importa el partido que sea, es hombre, hay humanidad y van a fallar siempre. ¿Eh? Por eso nosotros tener nuestra mirada puesta en eso, nos frena, nos quita, nos saca, ¿ve? Nos hace pensar o suponer qué podría ser mejor, aún en la iglesia. ¿Cómo sería una iglesia mejor? ¿Cómo sería, ve? Ya empezamos a suponer. No, la iglesia ya tiene un diseño. Santos, apartados para el Señor. Como dice la palabra, santos en luz. No gente congregada, santos en luz. Herederos son los santos en luz. O sea, los que están claros, los que están iluminados, los que entienden, los que caminan bajo un entendimiento y un diseño. ¿Eh? Esos son los herederos. No los que se congregan solamente. No, los que se congregan y van entendiendo y van siendo apartados por Dios, no por el hombre. El hombre nunca me va. Él dice que iba a edificar su iglesia. Y esa es la forma que él la edifica. Esa iglesia está formada por personas en todas partes del mundo. Por eso es importante entender el diseño de Dios. Por eso cuando decíamos recién la confusión que hay es entre la congregación con la iglesia. Cuando estas dos expresiones se confunden, tenemos un gran problema. Por eso el desafío es eso, entender que yo me congrego, pero estoy claro que ser la iglesia es manifestarlo a Él, con todo mi ser, transformado, porque esa es la idea. La transformación viene por eso, que todo lo que Dios quiere producir pasa por mi vida. Por eso es que necesitamos ser transformados. Imagínense si yo tengo este celular, ¿no? Y lo conecto a 220. ¿Qué le pasa? Por eso tiene un transformador que le baja a 12, no sé cuánto es, para que todo ese poder, llegue dosificado. Para eso es que somos transformados. Para que lo de Dios se dosifique en nuestra vida y sea una expresión correcta. Esa es la transformación. Y eso lo produce el ser parte de la iglesia. Y ahí vamos terminando que toda institución diseñada por Dios tiene un objetivo: ser una estructura divina y espiritual. ¿Ven lo que venimos hablando? ¿Sí? El ser humano individual es una estructura para un diseño de Dios. El matrimonio es una estructura para un diseño espiritual y exacto de Dios. La familia, ni que hablar la iglesia. La iglesia ya es la expresión donde todo eso maravilloso que soy como persona, en el matrimonio y en la familia, lo termino de reproducir en la iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Lo decíamos años atrás. ¿Qué hacemos nosotros? Llegamos con eso, todo suponiendo, matrimonio, mi vida sola, mi familia, llegamos a la iglesia, ¿no? ¿Y qué queremos que sea la iglesia? Una solución a todos los problemas que tengo yo en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio. Y Dios dice, pero yo no estoy para eso. Lo puedo hacer, por supuesto, cuando vas entendiendo. Te ordeno como persona. Entiendo para qué es el matrimonio, y entiendo para qué es la familia, y tengo que entender para qué es la iglesia. Eso es maravilloso. Es un diseño de Dios. Hoy el hombre cree que tener un matrimonio es parte de la tradición del ser humano en la tierra. No, es una cuestión de diseño el matrimonio. Que nosotros lo hayamos aprendido de otra manera, y bueno, pero ahora que lo vemos, yo siempre digo, pero ahora, y ese pero ahora no es para enojarnos, sino es, bueno, listo. Yo cuando llegué al camino de la fe, había cosas que había hecho y no sabía. Y después entendí. Bueno, ahora, esto, no. Bueno, listo. Pero lo fui entendiendo, lo fui aprendiendo. No es que, no, si acá no te dejan hacer eso, yo me voy. No, lo fui entendiendo porque
a ver, me cuadró. Claro, yo no puedo ser un problema cuando me una a otra persona. Es lógica pura. O sea, si no soy un perverso. No, yo quiero ser malo para que cuando me junte con otros le haga todas las maldades. Es una locura. Eso no es diseño. Quiero tener hijos para fajarlos todo el tiempo y no tenerlos en cuenta. No, eso no es diseño. Diseño es, ellos van a seguir. O sea, claro, y uno dice, está bien, no somos los Ingalls. Bueno, por ahora, pero tenemos que ir encaminados. No sé, uno lo pone a los Ingalls, porque y ellos iban a la iglesia. Claro, es eso. Oh, pero en mi caso estamos lejos de eso. Bueno, pero el Evangelio viene para eso, para ordenar, y el que lo vio, comenzar a ordenar. Bueno, ahora, no porque lo dijo el pastor, sino porque esto nos va a traer salud. Esto nos va a traer salud. A ver, no podemos ni comer en casa, porque que uno que mira la tele, que el otro que está mirando el celular, que el otro que no podemos hablar. O sea, es bueno. Ser la iglesia no es cualquier cosa. Ser la iglesia es algo que el Espíritu de Dios te ordena. No es lo que alguien te enseña. No es lo que leo. Es lo que se revela. Es lo que se te revela. Que ni siquiera te lo tienen que decir. Es Dios mismo a través de su Espíritu. Hoy tenemos el beneficio que hasta se nos predica de eso. Entonces salimos de listo. Hay cosas que entiendo. Entiendo. Desde no tirar un papelito así por la ventana del auto, porque no está bien. Si hago eso y quiero ser la iglesia, no, estoy lejos. Pero todos tenemos la misma oportunidad porque a Dios se le ocurrió a través de nosotros manifestarse. Y eso no cambia. Eso lo va a seguir sosteniendo. Por eso es la gracia, ¿no? Me dice, todavía no voy a perder. A ver, me costaste caro. Entonces, Él va por eso, va por el recupero. Por eso es el Evangelio, por eso es la predicación, por eso el congregarnos. Yo disfruto y celebro la vida de ustedes. De verdad, de verdad. De verdad, uno disfruta el verlos. Y hay veces uno dice, muchachos, esto no es ni con bronca, ni no, esto va con onda porque necesitamos, porque nos va a hacer más saludables. Nos va a hacer vivir más días. ¿Saben por qué? Porque no más días. Nos va a hacer vivir mejor, pero también nos va a hacer vivir todos los días que Dios definió para nosotros. Porque nosotros nos podemos ir antes por negligencia, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Como decíamos recién, al principio. Por suponer. Oh, esto me enoja, esto me enferma. Esto. Y Dios dice, ¿para qué supones? ¿Por qué no te preguntas? ¿Por qué no estás claro? ¿Por qué no buscas entender? Eso te va a sacarle de la suposición y te va a hacer vivir los días que yo definí. Dios no va a hacer nada en contra de eso. Dios definió nuestros días, pero nosotros lo podemos acortar. ¿Cuál es la seguridad de cumplir todos nuestros días en la tierra? El diseño de Dios. El diseño de Dios es nuestro seguro para vivir todos los días que Dios dijo que vamos a vivir. Entonces ahí, claro, yo listo, yo quiero vivir todos esos días y si me suma más, vamos, pero haciendo para lo que nací. Entonces, una manifestación que exprese la vida de Dios es a través de las instituciones y tienen características de ser transformadoras. Claro, era lo que decíamos. Cada institución de Dios tiene un poder transformador o debería de tener un poder transformador por diseño. Individualmente me perfecciona. Matrimonialmente me maximiza. Como padre, mucho más. Y ni que hablar siendo parte de la iglesia. O sea, ven cómo cada institución no es porque sí, tiene un proceso transformador para llegar a la última expresión que es ser la iglesia, el cuerpo de Cristo.
en la tierra. El Evangelio se trata de los que entienden, fíjense, de los que entienden, no de los que se enojan. El Evangelio trata de eso, que no nos enojemos. No voy por eso. Yo quiero ser más saludable, yo quiero vivir más alegre, más gozoso, levantarme a la mañana y no estar pensando, qué día feo, tengo que ir a trabajar otra vez. No, Señor, gracias. Gracias por un nuevo día. Ya sé que tengo que ir a trabajar. Ya sé que se nubla y llueve hay veces. Pero ¿para qué? Hasta eso es ser la iglesia. Ya cuando usted dijo, llovió, y dice, ¿qué día de miércoles que me tocó hoy? Ya salí del diseño. Alguien me enseñó, no es un día diferente. El día que llueve no es un día feo, es un día diferente. Claro, ¿por qué? Porque no hay sol. Pero es diferente, no es feo, no es malo. Pero hasta en eso, debemos de ser corregidos. Pero hay un entendimiento por el Espíritu. No nos conformemos a este mundo. Alguien dice, qué día feo que hace. Sí, la verdad, ¿no? No nos enganchemos con eso. No, ¿por qué no le decimos? No, ¿por qué? A ver, explícame por qué es un día feo. ¿Te falta el habla? ¿Tenés arritmia? ¿Qué te pasa? No, está nublado. Pero eso cambia tu vida. Eso cambia tu salud, tu gozo. Eso lo cambia. No. La iglesia es otra cosa. Cerramos. Ser congregación y ser iglesia es gente diferente. ¿Y eso es por qué? Por una construcción intencional. Ser parte de la iglesia es una construcción intencional. ¿Voy entendiendo? Yo quiero ser. Yo quiero ser de eso para lo que me reúno. Yo no quiero reunirme solamente y quedarme ahí como estancado. Hasta acá estoy bien. No, yo quiero ser para lo que me reúno. Para lo que estoy aprendiendo, para lo que estoy oyendo, para lo que estoy siendo transformado. Para eso. Por eso la iglesia es gente diferente a la congregación. Póngase de pie. ¿Está enojado o no? No, pero es esto, mis amados, es entender este tiempo que nos toca vivir.